De, nada más le pusieron ahí psicólogo, pero pues no me gusta ese rubro que usa el padrino, ¿no? Que hoy me invita como psicólogo, pero imagínate si me enmascaro como me han dado toda la vida y nada más digo que soy psicólogo, pues ya desde ahí me sentiría mal, ¿no? Y estaría yo siendo deshonesto, ¿no? Cuando vi el tema con el que me hizo favor de invitarme, y bueno, pues gracias, ¿verdad? Al padrino, a su grupo aquí por la invitación. Dije, hija, ¿para qué me puse ese pinche tema tan culero? ¿No? Porque imagínate imagínense lo difícil que viene a ser hablar de algo en lo que en la actualidad ya no es tanto el rechazo. Pero hace unos años, cuando yo llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos, qué santa putiza me dieron los hijos de su reputa madre por el mero hecho de ser psicólogo. Yo no corrí con la suerte como muchos de ustedes que dicen que llegaron a un grupo y los recibieron a toda madre y en fin, para acabarla de chingar yo llegué a un anexo, ¿no? A un anexo y luego pues que se enteraron que era psicólogo, nomás por eso. Todos los días me rajaban mi pinche madre. Todos los pinches días, o sea, me tocaba doble, porque no nada más era lo de siempre, sino además toda la burla, todo el pinche hecho, porque hace ya como 20 años de eso les hablo, ¿no? Descalificaban todavía en muchísimos grupos, hoy quizá ha habido una apertura mayor, pero hace 20 años, no hombre, estaba de la chingada. Yo no sé hasta dónde haya contribuido eso o no, ¿verdad? Pero el caso es que por parte de tanta pinche putazo, pues yo decía, ¿qué me voy a quedar con estos hijos de su pinche madre, no? ¿Y qué iba yo a andar, perdón por el lenguaje, pero el psicólogo no habla así, pero el alcohólico sí, entonces pues vamos a hacer una pinche campechana, ¿no? Porque imagínate, si me instalo así de que soy psicólogo, no, soy ojete, porque soy alcohólico, ¿no? En recuperación, entonces pues me sentiría yo como falso hablándoles acá digo, hay compañeros que son psicólogos, que son alcohólicos y hablan así con toda la propiedad, porque esos güeyes ya trascendieron niveles que yo todavía no alcanzo, ¿no? Yo me identifico más, creo, que con los compañeros hoy día que con los psicólogos, porque son dos mundos bien distintos en algún sentido. El psicólogo que va a la escuela, que se prepara, como yo lo tuve que hacer, aunque ya fuera un pinche borracho en ese entonces, lo único bueno que hice en mi vida fue no dejar la escuela nunca, con todo y ser un borrachote, pero yo sabía o había leído del alcoholismo y lo que me enseñaron en la universidad y todo, y con esa ilusión yo vivía, creyendo que yo sabía de eso, aunque yo padecía la enfermedad, ¿verdad? Y yo, obviamente, pues yo nunca me pude ayudar a mí mismo. Y en esa desesperación y en ese caminar, cuando uno, pues, por alguna razón y por las circunstancias que uno vive, de pronto el alcohol ya te va ganando la partida. A lo largo del tiempo hubo muchas ocasiones que yo buscaba la ayuda desesperadamente y muchas veces acudí a los psicólogos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras y también a todo otro tipo de gente que me pudiera ayudar, pero nadie pudo a través de 20 años. Y yo tuve la oportunidad de llegar 4 veces al internamiento, bueno, 3 veces antes de la buena, que es la que hasta hoy sigue funcionando, ¿verdad? Y nunca nadie me pudo ayudar. Entonces, cuando estos hombres me dicen que padezco una terrible enfermedad y que estoy fuera de toda ayuda humana, pues ya la 4ª vez como que no podía yo decir que no, ¿verdad? Y era muy lamentable y me da mucho gusto ver que ahorita esté aquí el compañerito, ¿verdad? Que ojalá tenga la inteligencia, la voluntad y que Dios lo ilumine, ¿verdad? Para que él pueda hacer lo que yo no pude. Entender cuando se llega por primera vez y cuando le dicen a uno que si tú quieres te puedes ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento, y yo no creí, manito.
Yo creí que a mí no me iba a pasar todo lo que me decían estos hombres y que yo padecía de una terrible enfermedad progresiva y mortal, que estaba yo enfermo de la mente, del cuerpo y del alma, pero pues no entendía mucho, ¿no? Y yo pensaba que un grupo de alcohólicos anónimos, como mucha gente lo sigue pensando, es solamente para dejar de beber o dejar de drogarse, porque ya ven que ahora llega, bueno, no sé aquí, pero yo estoy también en una agrupación que es un centro de rehabilitación, donde el día de hoy, de los 22 que hay 20 adictos al cristal y 2 alcohólicos. Entonces, esa problemática pues hoy día está cambiando muchas cosas, ¿no? Pero la enfermedad para mí, muy particularmente, la enfermedad de fondo es la misma. Me decían en ese entonces cosas que yo no entendía, no estaba capacitado para entender al principio. Cuando me decían que el que yo bebiera alcohol o me gustara consumir alguna otra droga, llámese como se llame, cristal, piedra, solventes o lo que fuera, eso solo era lo que se veía y lo que hacía denotar que yo era una persona enferma, pero no era mi verdadera enfermedad, que solamente era un síntoma manifiesto de síntomas, de males más profundos. Y ahí yo decía, bueno, ¿cómo que males más profundos, no? Pues si lo que me interesaba era nada más dejar de beber. Y entonces cuando yo llego se viene a empezar a venir abajo todo lo que yo sabía, todo lo que yo había leído en los libros, al estar y empezar a conocer lo que era, cómo se vivía la vida del borracho como yo en un internamiento, toda la forma en que los padrinos con ese amor adulto dicen, tan dulcemente me compartían cuál era la enfermedad. Me costó mucho trabajo entenderlo o quizá aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me dicen que tengo males más profundos y que todo empieza en la niñez, digo, pues a huevo, eso sí tiene que ver con la psicología, ¿no? Pero yo decía, pero si yo viví una infancia a toda madre, a mí no me pasó nada, a mí no me pegaron, mi papá y mi mamá no eran alcohólicos, a mí materialmente hablando no me faltó nada, y yo oía las historias de los compañeros que a veces decía, pues lo menos que hizo fue drogarse o alcoholizarse, pues si vivió una vida bien culera, ¿no? Buscaba yo el por qué era diferente, pero no buscaba por qué era igual a los demás. Y por eso, pues las 3 veces anteriores me la pasaba criticando, como dicen, sin saber que esas cosas que yo hacía formaban parte de la enfermedad que yo tengo. Tardé mucho en comprender cuando estos hombres me decían, ya deja de quejarte de todo y de todos. No son las circunstancias que has vivido y todo lo que hay a tu alrededor lo que te ha hecho consumir el alcohol de la manera como lo hace, ser ese puerco atascado que no para de beber cuando lo prueba, ¿no? Por cierto que sí tiene razón el padrino, que decía del puerco y del burro. Sí, y luego en un grupo, ¿no? Y también se ejemplifica con los 2 burros que quieren comer y uno jala para un lado y el otro termina por no tragar ninguno de los dos, porque el adicto así es. Entonces me empieza a llamar la atención, o Dios me ilumina ahí el cerebro, ¿verdad? Yo me enojé mucho una vez cuando me quedé ahí en el grupo donde estoy actualmente. Yo tenía una biblioteca de psicología envidiable, ¿no? De poca madre. Y como me quedé sin nada y sin nadie, yo fui de esos que no se quiso evitar nada y perdí absolutamente todo, compañeros. Absolutamente todo. Yo llegué sin nada, sin nadie, como 20 años antes me lo habían dicho. Y como dicen, ¿no? Así como perro sin nada y sin nadie al lado, porque ya mis padres habían muerto y la gente que valía la pena, pues yo me había encargado de alejarla. ¿Con qué? Con mis actitudes y con mi manera de beber. Entonces, sí, porque luego nomás dice uno, se fue por lo borracho. No.
Si a poco cuando no bebías eras una finísima persona. Pero cuando vi yo eso, ¿verdad? Jamás en la vida. Entonces resulta que me empieza a interesar, ahí les decía de los libros. Entonces un día que, como yo vivía en el anexo, pues tuve que rescatar por ahí mis libros que tenía, que fue de lo poco, y ahí tenía un montón de cajas con mis libros, y llega uno de los padrinos y le pregunta al otro padrino, ¿y todo eso de quién es? Y le dice, pues del Enrique, del psicólogo. Y oí que le dijo, quémalos y dale un 12 pasos y un libro azul y con eso lo va a hacer. Y yo, pendejos, hijos de la chingada, 20 y tantos años, 30 y tantos años en formar mi biblioteca y lo que he leído, y estos dicen que en esos 2 pinches libros voy a hallar todo. Dígase cómo estaba de bruto. Sigo estando, pero ya no tanto. Sí, me tengo que defender también un poco, si no me reacaban. Entonces, pues cuánta razón tenía ese padrino, ¿verdad? Porque todos esos libros terminé por regalarlos y venderlos, y empecé, Dios me iluminó, creo, mi cerebro para empezar a entender un poco, ¿verdad? Y muy despacio, muy despacio, lo que dicen ahí los libros. Y esa parte que les decía hace un momento, cuando decían, ya no te quejes, tú eres el problema. Y la forma como se trabaja en estos lugares donde yo he estado, me parece muy interesante, porque le dicen a uno, mira, te vamos a dar chance que las primeras semanas, 3 hasta 4 semanas si quieres, como ya sabemos que eres angustias y que vienes cargado de toda una historia de victimización, pero de poca madre que tú has fabricado, ¿no? Porque tienes una característica como buen adicto, ¿verdad? Tienes una característica que se llama hipersensibilidad, ¿verdad? Y decía, chingar, me hacía pendejo, ¿no? Y bueno, ¿y como qué es eso, padrino? ¿A qué se refiere? Cabrón, que eres como una muñeca de cristal, frágil como tu pinche madre, frágil. Una persona débil como la chingada. Bueno, si te hago así suenas, pinche Enrique. Y con riesgo que te rompas, güey, si te lo doy duro, ¿no? Entonces te voy dosificando porque no aguantas, güey, no aguantas, ¿no? Y pues yo decía, ya le dio pasa, ¿no? Y luego yo decía, bueno, a lo mejor yo sí, ¿verdad? Pues si toda mi vida tuve una complexión así, todo chiquito, flaquito, todo dado a la chingada. Pero y esos cabrones que veo grandotes, así como sotes, fuertes y la chingada. Ay, pinche Enrique, pues no has entendido ni madres. Todo adicto es igual. Los ves así fieros y luego ya ves, los oyes en la tribuna que matan, pican, roban y en fin, es la armadura o el disfraz que se han puesto porque tienen miedo. Hijo de la chica. Pero ¿y miedo de qué va a tener un cabrón de esos? Pues si yo porque soy todo frágil, sí, pero un osote de esos. Decían, mira, de todos modos, cuando era niño le rompieron su madre. Y entonces así como los ves que gritan y luego ya ves que hay unos que hasta le pegan a la cruz, ay, hijo de la chingada, ¿no? Hasta espantan. Dice, nada más es el miedo. Luego dice, la gente luego es media pendeja porque dice, ay, tiene un carácter bien fuerte. No, se llama espantapendejos. Eso. Porque tiene tanto miedo, ¿verdad? Que no permite, que hace eso para que nadie se le acerque y siga como cuando estaba en la actividad creyendo que es malo y que espanta a los demás. Porque es un ser antisocial, es una persona que no sabe compartir, que no sabe convivir socialmente con otros por los defectos de carácter que tiene precisamente, con esa personalidad frágil.
Y me decía, ¿cómo te explico para que entiendas? Porque eres muy pendejo. Estaba yo tapado. Entonces me decía, mira, cabrón, ¿conocen los merengues? Sí, padrino, sí sé cuáles son los merengues. Dice, mira, haz de cuenta, es una charola y vamos a poner el merengue ahí. El alcohólico es alguien que llega así, cubierto como con una panera de acero, donde no entra ni madres, una coraza que él se ha puesto. Ahí está, y pues lo que uno ve, es más, él mismo piensa que es esa panera de acero. Pero cuando llega aquí, la chamba que vamos a hacer es quitarle la panera esa de acero. Y dice, mira, y si le hago así, me mojo el dedo de saliva y toco el merengue, se deshace. Ese osote que ves se deshace, cabrón. Porque ¿sabes qué? Es una persona que viene carente de amor. Y que lo necesita tanto. No existe sobre el planeta un ser que necesite tanto amor como el adicto. Pero para entender esa personalidad loca que tiene, una personalidad que nadie entiende, vive en un mundo que no lo entiende y él no entiende al mundo. Un ser frágil como la fregada, que siempre ha sido una persona débil independientemente de la corpulencia que tenga, una persona con decisiones guangas porque no tiene carácter. Hoy dice sí, mañana dice no, luego que quién sabe, y ya lo decía ahorita por él, oye, ¿vas al compartimiento? Sí, y nunca llega el cabrón, ¿no? O no, y ahí está. O dijo que sí, pero luego dice que quién sabe, ¿no? Alguien que toda su vida ha vivido en conflicto, y según él, el conflicto es con los demás porque nadie lo entiende, según él, pero si no se entiende ni él. ¿Cómo? Qué difícil hablar de alguien a quien le aterra la vida, de alguien que cuando llega a pedir ayuda o cuando los llevan a huevo a encerrar, ya para el caso es lo mismo, llegan como lleguen, que viene lleno de cicatrices en el alma. Chinga su mamá, desde ahí dije, ay, este pinche padrino ya está metiendo donde no quiero, ¿no? Pues sí, porque si yo decía que a mí no me había pasado nada, que mi mamá ya hasta tenía como 20 años de muerta y que no había bronca, ¿no? Y entonces me obligan a meterle ahí, a rascarle donde yo no quería. Y pues ahí empiezo a descubrir toda la personalidad esa torcida de la que me habla el padrino. Y entonces, como yo no podía y estaba así tapado, porque pues cómo me iba a abrir frente a una bola de cabrones, que qué necesidad tenían de saber cosas de mí, cosas que yo dije que me iba a llevar a la tumba, cosas que me hicieron tanto daño a través del tiempo, y que yo no sabía que todo eso que yo guardaba como todo adicto, pues le había envenenado el alma, y que había crecido a través del tiempo, ¿verdad? Lleno de odio, de rencor, de deseos de venganza, y que todo eso envenenó mi alma. Y que yo creí que a lo largo de mi vida había amado quién sabe a qué tanta cantidad de personas, cuando no me daba cuenta que yo no sabía amar. Y sentado ahí en las sillas cuando el padrino hablaba de ese tema y decía, tú no amas a nadie, pues ya ven cómo es uno que está ahí oyendo al padrino, chinga tu madre, pinche viejo culero, si yo sí amo, ¿no? Yo amo a tal, y he amado a fulana y a perengana, aunque me he puesto las peores pedas de mi vida cuando me han mandado la chingada, pero pinches viejas culeras, ¿no? Así dice uno, así pensaba yo, perdón, no uno, yo. Y como poco a poco mi padrino fue desenmarañando ahí toda la hebra, ¿verdad? Porque los mejores psicoterapeutas que yo conozco están en Alcohólicos Anónimos. Los mejores psicoterapeutas que no necesitaron ir a la escuela para comprender el dolor humano, para comprender el dolor que trae una persona, y que están capacitados altamente para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos ya lo vivieron, porque ellos ya lo sintieron, y porque a través de trabajar con el programa de los 12 pasos, esos padrinos pues han logrado también desenmarañar, ¿verdad?, su vida, quien se ha puesto a trabajar realmente,
No los que vienen al grupo para dejar de beber o de drogarse, no les estoy hablando de esos, porque hay gente que se conforma con muy poco. Teniendo un programa de recuperación tan rico, tan atractivo, que permite hacer lo que yo nunca supe, aprender a vivir, hay gente que se acerca a los grupos solamente con el fin de dejar de beber o dejar de drogarse. Y pues dice que qué miseria se lleva esa persona, ¿verdad? Cuando tenemos un programa que nos da para tanto. Pero el trabajo que se tiene que hacer es el trabajo más difícil que pues se le puede pedir a un ser humano. ¿Cuál? Conócete a ti mismo. ¿A quién cabrones le agradará hacer eso? A nadie. Yo no conozco a nadie. Yo, además de estar de muchos años, de algunos años para acá, pocos, en Alcohólicos Anónimos, yo me dedicaba a dar clases en la universidad y estuve trabajando 18 años ahí en el área de psicología clínica. Tenía mi consultorio particular y yo, obviamente, como todo buen alcohólico, perdí absolutamente todo y me corrieron del trabajo por borracho. Ajá. Sin embargo, pues la experiencia que tuve de tantos años ahí trabajando en la clínica de la misma escuela, en mi consultorio, pues me permitió conocer muchas cosas, pero que todas ellas se quedaron cortas cuando yo llegué a este mundo. Cuando se me invita ya no a dar terapia y a tratar de ayudar a alguien a través de lo que yo había aprendido en los libros, sino cuando me dicen ayúdalo con tu vivencia. Ah, cabrón, pues a mí me enseñaron otra cosa, ¿no? Que había que marcar una distancia entre el otro y yo, porque pues si no iba yo a acabar ahí metido y enredado en los problemas del otro, y bueno, una serie de cosas. Me enseñaron, y no por retomar lo que dicen los libros, de que la ciencia era la solución de los problemas de la humanidad. En la escuela eso le enseñan a uno. La espiritualidad es algo que queda fuera totalmente en un ámbito académico de lo que es la felicidad, la vida y la solución a los problemas, ¿no? Una formación escolar no acepta la existencia de Dios, no acepta los milagros. Y yo llego con esa mentalidad. Nomás imagínense las madrizas que me tuvo que dar mi padrino para ablandar este cerebro. Y dejen del cerebro. A lo mejor ese no era tan difícil porque comprendía, pero ¿y esto? Cuando a mí me habían enseñado que yo no podía meter el corazón para entender a la gente, que los sentimientos de las personas eran otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, se me cuadriculó la vida en algún tiempo, ¿no? Porque yo, pues, decía como que tengo que creer en esto a huevo, porque si no me voy a morir para dejar yo mismo de chupar. Pero la verdad no creo, pues a mí me enseñaron otras cosas. A mí me enseñaron, por ejemplo, que la depresión era tal cosa y que había que hacer tales técnicas terapéuticas y su chingada madre. Y cuando acá el padrino me dice la depresión es la falta de Dios, pues yo decía, ching, usted a su madre, pinche viejo. ¿Cómo va a ser la ausencia de Dios, no? ¿Y quién me sacó a mí de allí? Cuando yo mismo, ya estando en Alcohólicos Anónimos, vivo un episodio bien grave, ¿no? Porque yo me enamoré como quinceañero a los 53 años, 54. La primera vez que me enamoro, sin andar pedo ni crudo, pues parecía yo quinceañero. Y así me fue en la chingada feria cuando me dijo, sáquese a chingar a su madre. Porque ahora ya tengo un novio que sí tiene tiempo, que no es alcohólico. Él sí me saca a pasear, él sí me compra cosas, no como tú que estás metido en tu pinche grupo y que eso es lo primero en tu vida, sáquese a chingar a su madre. Pues me fui hasta abajo, padrino. ¿Qué te digo? Que nomás al ras del suelo, no me fui como 20 pisos para abajo con toda mi psicología y mis 5 años en Alcohólicos Anónimos, para pura madre. ¿Y quién me sacó adelante? No fueron los padrinos, no fue el cuarto y quinto paso, no fue el ir a rayar, fue Dios. Y como que necesitaba yo ese santo pinche madrazo, porque ya ven que luego uno está en el grupo y dice uno que cree, pero no es cierto.
O piensa uno que va progresando, avanzando en el programa. Y yo decía, pues si yo no soy dependiente de ella, padrino, si yo nunca falté a una junta.